Meg pronto descubrió que no había necesidad de aferrarse a Charles Wallace o a Calvin. El vuelo de esta gran criatura era serenamente delicado. Los chicos observaban el paisaje con entusiasmo. Mira, señaló Charles Wallace, las montañas son tan altas que no se les ve el fin. Meg miró hacia arriba, y en efecto las montañas parecían llegar hasta el infinito. Dejaron las fértiles praderas y volaron a través de una gran meseta de roca granítica, moldeada con la silueta de enormes monolitos. Tenían una forma definida, eurítmica, pero no eran estatuas. No se parecían a nada que Meg hubiera visto antes, y se preguntó si habrían sido forjadas por el viento y el clima, por la formación de este planeta, o si se trataba de una creación de seres como aquel en el que estaba montada. Salieron de la gran llanura de granito y sobrevolaron un jardín aún más hermoso que cualquier cosa que hubiera soñado. En él se reunían muchas de las criaturas como esta, en la que la señora Ke se había convertido. Algunas yacían entre las flores, otras nadaban en un río ancho y cristalino que fluía a través del jardín. Algunas volaban, en lo que Meg estaba segura que debía ser una especie de danza, saliendo y entrando de la copa de los árboles. Hacían música, música que no surgía solo de sus gargantas, sino también del movimiento de sus grandes alas. ¿Qué cantan?, preguntó Meg emocionada. La señora Ke sacudió su hermosa cabeza. No puede ser expresado con tus palabras. Yo no puedo transferirlo a tu idioma. ¿Estás captando algo de ello, Charles? Charles Wallace se sentó muy quieto en la ancha montura. En su rostro se reflejaba una fija mirada de atención, el mismo aspecto que tenía cuando ahondaba en Meg o en su madre. Un poco, solo un poco, pero creo que podría captar más con el tiempo. Sí, podrías aprenderlo, Charles, pero no hay tiempo. Solo podemos permanecer aquí lo suficiente para descansar y hacer algunos preparativos. Meg apenas la escuchaba. Quiero saber qué están diciendo. Quiero saber lo que significa. Inténtalo, Charles, le instó la señora Ke. Trata de traducírselo. Puedes dejarte llevar ahora. No debes vacilar. Pero no soy capaz, se lamentó Charles Wallace con una voz angustiosa. Aún no sé lo suficiente, aún no. Entonces intenta hacerlo conmigo y voy a tratar de verbalizarlo un poco para ellos. Charles Wallace puso su mirada inquisitiva de atención total. Conozco esa mirada, pensó Meg de repente. Ahora creo que sé lo que significa, porque yo misma he llegado a tener esa expresión en ciertas ocasiones, haciendo ejercicios de matemáticas con mi padre, cuando estaba a punto de resolver un problema. La señora Ke parecía estar escuchando los pensamientos de Charles. Bueno, sí, es una idea. Puedo probar. Es una pena que no estés completamente seguro para que puedas transmitírmelo directamente, Charles. Es mucho más trabajoso de esta manera. No seas perezosa, dijo Charles. La señora Ke no se mostró ofendida y se explicó. Oh, pero se trata de mi actividad favorita, Charles. Por esa razón me eligieron para acompañarlas, a pesar de ser mucho más joven que ellas. Es mi única habilidad verdadera, pero requiere una tremenda cantidad de energía y vamos a necesitar hasta el último ápice de nuestra fuerza para lo que nos espera. No obstante, voy a intentarlo. Lo intentaré por Calvin y por Meg. Ella se quedó en silencio y sus grandes alas casi dejaron de moverse. Solo un delicado temblor parecía mantenerlos en vuelo. Ahora escuchad, dijo la señora Ke. La resonante voz se elevó y las palabras parecían rodearlos de forma que Meg sentía que casi podía alcanzarlas y tocarlas. Elevad un cántico nuevo al Señor y alabadlo desde los confines de la tierra, vosotros que descendéis hasta el mar y todo lo que hay en él, las islas y sus moradores, que tanto la naturaleza como las ciudades alcen su voz, que los habitantes de los riscos canten, que clamen desde la cima de las montañas, que todos glorifiquen al Señor. Meg sintió un pálpito de alegría que recorrió todo su cuerpo como nunca lo había experimentado antes. Tocó la mano de Calvin y él no la aferró a la suya, simplemente movió sus dedos de forma que apenas la palpaba, pero la alegría fluía a través de ellos, circulaba a su alrededor y dentro de ellos. Cuando la señora Ke suspiró, parecía totalmente incomprensible que con esta felicidad pudiera surgir el más leve atisbo de duda. Tenemos que irnos ahora, hijitos.
La voz de la señora Key estaba embargada por una profunda tristeza, y Meg no podía entenderlo. Al alzar la cabeza, la señora Key emitió un llamado que parecía ser una orden, y una de las criaturas, que volaban por encima de los árboles más cercanos, levantó su cabeza para escuchar, y a continuación voló y recogió 3 flores de un árbol que crecía cerca del río, y se les ofreció a ellos. Cada uno de vosotros tiene que coger una, dijo la señora Key. Más tarde os diré cómo usarlas. Tan pronto como Meg cogió su flor, se dio cuenta de que no era una única flor, sino cientos de diminutas florecillas que formaban una especie de campana hueca. ¿A dónde vamos?, preguntó Calvin. Arriba. Las alas comenzaron a moverse incesantemente, con rapidez. El jardín se quedó atrás, la planicie de granito, las formas imponentes, y entonces la señora Key voló hacia arriba, ascendiendo sin interrupción. Debajo de ellos, los árboles de la montaña menguaban, eran reemplazados por arbustos y pequeños hierbajos secos, y llegó un momento en el que la vegetación desapareció por completo, y solo había rocas, picudas y puntiagudas rocas, afiladas y peligrosas. «Agarraos fuerte», dijo la señora Key. «No os resbaléis». Meg sintió el brazo de Calvin rodear su cintura para protegerla. Seguían ascendiendo. Ahora se hallaban entre las nubes. No conseguían ver más que una espesa blancura, y la humedad se aferró a ellos y se condensó en gotitas heladas. Al estremecerse Meg, Calvin afianzó su agarre. Frente a ella, Charles Wallace se sentó en silencio. Una vez que pudo darse la vuelta el tiempo suficiente, le dirigió una rápida mirada de ternura y preocupación. Pero Meg sintió como cada momento que pasaba él se alejaba más, y cada vez era menos su hermanito adorado y formaba más parte del tipo de ser que la señora Key, la señora quién y la señora cuál eran en realidad. De repente salieron de golpe de las nubes. Debajo de ellos aún había rocas. Por encima de ellos esas rocas llegaban al cielo. Pero ahora, aunque parecían estar muchos kilómetros más arriba, Meg era capaz de distinguir la cima de la montaña. La señora Key siguió subiendo, y en sus alas se notaba un ligero esfuerzo. Meg sintió que su corazón se aceleraba. Un sudor frío comenzó a acumularse en su cara y sintió cómo sus labios se tornaban de color azul. Ella empezó a jadear. «Muy bien, niños, ahora usad vuestras flores», dijo la señora Key. «La atmósfera comenzará a enrarecerse a partir de ahora. Mantened las flores pegadas al rostro y respirad. Ellas os proporcionarán el oxígeno suficiente. No será igual a lo que estáis acostumbrados, pero os bastará». Meg casi se había olvidado de las flores y se alegró de darse cuenta de que aún la tenía en las manos y que no la había dejado caer. Llevó su rostro a la flor y respiró profundamente. Calvin todavía la agarraba con un brazo, pero él también acercó la flor a su cara. Charles Wallace movió lentamente la mano que sostenía la flor, casi como si estuviera en un sueño. Las alas de la señora Key forcejearon contra el enrarecimiento de la atmósfera. La cúspide estaba solo un poco por encima de ellos. Y entonces llegaron. La señora Key se paró a descansar en una pequeña meseta de piedra lisa plateada. Delante de ellos se hallaba un gran disco blanco. «Esa es una de las lunas de Uriel», le dijo la señora Key con su poderosa voz, que parecía quedarse ligeramente sin aliento. «¡Oh, es hermosa!», exclamó Meg. «¡Es hermosa!». La luz plateada de la enorme luna se derramaba sobre ellos, mezclándose con la naturaleza dorada del día, vertiéndose sobre los niños, sobre la señora Key y sobre el pico de la montaña. «Ahora daremos la vuelta», dijo la señora Key, y por el tono de su voz, Meg volvió a tener miedo. Otra vez. Pero cuando se volvieron no vio nada. Por delante de ellos se extendía el claro azul del cielo, mientras que por debajo las rocas empujaban el cambiante mar de nubes blancas. «Ahora esperaremos la puesta de sol y de la luna», dijo la señora Key. Casi mientras lo decía, la luz empezó a desvanecerse, volverse oscura. «Quiero ver la puesta de la luna», dijo Charles Wallace. «No, cielo, no os deis la vuelta, ninguno de vosotros. Dirigid vuestras miradas a la oscuridad.
Lo que tengo que enseñaros será más visible entonces. Mirad hacia adelante, hacia el frente, tan lejos como podáis hacerlo. A Meg le dolían los ojos por el esfuerzo de mirar y de no ver nada. Entonces, por encima de las nubes que rodeaban la montaña, a ella le pareció vislumbrar una sombra, una especie de débil oscuridad tan lejana que apenas estaba segura de estar viéndola realmente. Charles Wallace preguntó: ¿Qué es eso? Esa especie de sombra, señaló Calvin. ¿Qué es? No me gusta. Prestad atención, ordenó la señora Key. Era una sombra, nada más que una sombra, ni siquiera tan tangible como una nube. ¿Acaso era proyectada por algo? ¿O era una cosa en sí misma? El cielo se oscureció. La luz dorada desapareció y fueron rodeados por un halo azul que se fue haciendo cada vez más profundo hasta que allí, donde no había habido nada más que el cielo del atardecer, surgió entonces el ligero titilar de una estrella, y luego de otra y otra y otra más. Había más estrellas de las que Meg hubiera visto nunca. La atmósfera era tan enrarecida aquí, dijo la señora Key, como si estuviera dando respuesta a una pregunta sin formular, que no oscurece vuestra visión como lo haría en vuestro hogar. Ahora mirad, mirad justo al frente. Meg miró. La sombra oscura todavía estaba allí. No había disminuido o se había dispersado con la llegada de la noche, y allá donde estaba la sombra, las estrellas no eran visibles. ¿Qué podría hacer que una sombra fuera tan terrible para que ella supiera que nunca había habido nada, ni lo habría en el futuro, que le hiciera helarse con un miedo que estaba más allá del estremecimiento, del llanto o del alarido, más allá de la posibilidad del consuelo? La mano de Meg, que sostenía su flor, fue cayendo lentamente, y parecía como si un cuchillo atravesara sus pulmones. Abrió la boca, pero no había aire, para que ella pudiera respirar. La oscuridad nubló sus ojos y su mente. Sin embargo, a medida que comenzaba a entrar en la inconsciencia, su cabeza cayó sobre la flor, que todavía estaba agarrando. Y al inhalar la fragancia de su pureza, su mente y su cuerpo revivieron, y ella se sentó otra vez. La sombra aún seguía allí, oscura y terrible. Calvin sostuvo su mano con firmeza, pero ella no sintió ni fuerza ni tranquilidad en su tacto. Junto a ella, un temblor pasó a través de Charles Wallace, pero él permaneció muy quieto. Mi hermano no debería estar viendo esto, pensó Meg. Es demasiado para un niño, no importa lo diferente y extraordinario que sea ese niño. Calvin se volvió, rehuyendo la cosa oscura que había borrado la luz de las estrellas. «Haz que se marche, señora Key», susurró él. «Haz que se marche, es maligna». Poco a poco, la majestuosa criatura se dio vuelta, hasta que la sombra quedó detrás de ellos, de modo que sólo vieron las estrellas que no habían sido oscurecidas, el suave titilar de las estrellas en la montaña, el círculo descendente de la gran luna deslizándose rápidamente sobre el horizonte. Luego, sin que la señora Key dijera palabra alguna, emprendieron su viaje hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Cuando llegaron a la corona de nubes, la señora Key dijo: «Ahora podéis respirar sin las flores, hijitos». De nuevo silencio, ni una sola palabra. Era como si la sombra los hubiera alcanzado y tocado de alguna manera con su poder oscuro, provocando que ahora fueran incapaces de hablar. Al regresar al prado florido, bañado entonces con la luz de las estrellas y de otra luna más pequeña, más amarilla y en fase creciente, se destensaron un poco y se dieron cuenta de que el cuerpo de la hermosa criatura en la cual viajaban se había puesto tan rígido como los de ellos. Con un gesto elegante se posó en el suelo y plegó sus grandes alas. Charles Wallace fue el primero en desmontar. «¿Señora quién? ¿Señora qué?», gritó él, y hubo un inmediato estremecimiento en el aire. Las reconocibles gafas de la señora Quien aparecieron ante ellas. La señora Cual apareció también, pero tal y como le habían dicho los niños, para ella era difícil materializarse por completo, y aunque allí no estaba la bata ni su sombrero, Meg podía ver la montaña y las estrellas a través de ellos. Desmontó del lomo de la señora Key y caminó, más insegura después del largo viaje, hasta llegar ante la señora Cual. «Esa cosa oscura que hemos visto», dijo ella, «¿es eso
contra lo que mi padre está luchando